Es un gusto saludarles nuevamente y Dios bendiga su palabra en la cual meditaremos en esta oportunidad. Voy a leer la palabra del Señor en 2 Timoteo, epístola del apóstol San Pablo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente: Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. El cristiano ante el peligro del posmodernismo. A veces cuesta entender la maldad de la sociedad y el mundo en que vivimos. Nos sorprende su inmoralidad en sus inclinaciones, en sus conductas. Y una forma de entender esta decadencia es reconocer que vivimos en la cultura posmoderna. ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, se inicia alrededor de 1950 en la arquitectura, después pasa al arte y a la literatura, y así pasa a la sociedad. Y finalmente, en la década de 1990, el cristiano es víctima de este pensamiento y de este modo y estilo de vida, caracterizado por el individualismo y el relativismo moral, por un desprecio a lo religioso y una sobrevaloración de los sentimientos por sobre la razón. El posmodernismo ha cambiado las reglas de la ciencia, de la literatura, las artes y aún el pensamiento cristiano. Relativiza las ideas, la verdad y los conceptos absolutos. Rechaza la razón y se vale del sentimiento para interpretar al hombre, al mundo y a la realidad de lo creado. Es muy importante entonces conocer el ambiente en que nos movemos los creyentes para desenmascarar el error y no caer en él, y especialmente, hermanos, para presentar el verdadero evangelio a un mundo tan necesitado como el de hoy. Pablo nos habla de esto en 2 Timoteo 13, los textos que he leído. Estos claramente se están refiriendo y están describiendo a esta cultura posmoderna, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, y teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a esto se evita. Así que Pablo pareciera que está describiendo al posmodernismo de nuestro tiempo. Veamos primero el origen y las características del posmodernismo, porque vamos del modernismo al posmodernismo. El siglo XX se inició creyendo en la capacidad del hombre para construir una sociedad mejor, que la razón sería el instrumento para alcanzar la felicidad y la armonía. Pero 2 guerras mundiales, incluyendo el holocausto nuclear, fueron golpes devastadores contra la modernidad. Con todo el brillo de la razón y su adelanto científico, el hombre no había logrado de ninguna manera construir esa sociedad utópica que garantizaba, ¿cierto?, la felicidad y la plenitud del ser humano. Nace entonces la desilusión con una respuesta emocional a los ideales frustrados de la modernidad. Esa respuesta abrió entonces las puertas a lo que se llama la sociedad posmoderna, que se inicia alrededor de 1950. Ya no se está luchando más por la sociedad perfecta en su conjunto. Ahora la lucha es feroz por el éxito personal, compitiendo en todos los ámbitos de la vida. Desecha a Dios y a su palabra, criticándola, a la escritura, mutilándola, anulándola para reemplazarla con la falsa autoridad ideológica y con los sentimientos humanos. Rechaza la realidad histórica de Jesucristo y por supuesto que niega la existencia de Dios. Veamos el pensamiento y posmodernismo. ¿Qué es lo que le caracteriza? Quizás no conozcamos, o muchos no conozcan el concepto posmodernidad, pero
Al revisar las características de este movimiento, nos quedará muy claro que está describiendo a este mundo en el cual hoy vivimos. Por lo que ya hemos leído y nos anticipa Pablo aquí en 2 Timoteo capítulo 3, los primeros versículos, que es lo que estamos, ¿cierto?, usando como base. Veamos las características del posmodernismo. Veamos algunas de ellas. Primeramente, hay una degradación moral, un mundo altamente pecador. Pablo dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una sociedad entonces pervertida, esforzada en mostrar sin pudor en los medios de comunicación, en internet, sus conductas pervertidas. Lo vemos, ¿cierto?, en las películas, lo vemos, ¿cierto?, en las series de televisión, lo vemos en las teleseries, aún chilenas, y que además, ¿cierto?, son defendidas y legalizadas estas mismas perversiones. La sociedad lo está haciendo así. Como dice Pablo en Romanos 1:32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Esta es una sociedad, además, de sentimiento, que ha dejado la razón y se ha rendido a la emoción. Ya no es ese dicho, ¿cierto?, de pienso, luego existo. Actualmente, diríamos, sería siento, luego existo. Porque hoy se sigue y se cree aquello que emociona, aquello que sensibiliza. Hoy reinan las imágenes y los sensitivos sobre las ideas. Hoy se endiosa la tolerancia. Las palabras verdad, comprensión y tolerancia tienen nuevos sentidos, nuevos significados. Si ya no hay verdad absoluta, todo es entonces asunto de opinión. Entonces hay que ser tolerante y aceptar todas las opiniones y conductas. Pero esto es una tolerancia intolerante, porque a quienes pensamos diferente no nos toleran ni nos respetan. La tolerancia bíblica es hacia las personas. Se nos llama a tolerar a la persona, aunque no siempre, ¿cierto?, a sus ideas o a sus prácticas. El posmodernismo es opuesto claramente al Evangelio de Cristo, porque niega la verdad y se centra en las emociones. Esta sociedad posmoderna es una sociedad de tribus, fragmentada, diversificada y además enfrentada, dividida en minorías, cada una defendiendo sus intereses y luchando por exponer y además por imponer su estilo de vida irreverente, su estilo de vida inmoral y antibíblico. Esta es una sociedad superficial, como Pablo advierte, amadores de los deleites más que de Dios, regulada por lo emocional. Ya no importa ser justo, íntegro o compasivo, lo que importa es parecerlo. El escritor Vargas Llosa llama a esta la civilización del espectáculo. Esta sociedad es una sociedad con una ética relativista. Nietzsche, un filósofo alemán, al declarar la muerte de Dios, impone al hombre la idea de que ya no depende de los valores fundamentales y absolutos de la moral judeocristiana. Ahora puede crear su propio sistema de valores, los valores del más fuerte, individualista, sin ideas religiosas, y donde cada uno determina lo bueno y lo malo. Esta sociedad posmoderna es una sociedad narcisista, como Pablo dice, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Es una sociedad egoísta que solo piensa en su satisfacción personal, donde él, el ser humano, es su propio mundo, no existe nada más, que sobrevalora el individualismo y el placer, es hedonista, busca mantenerse joven y hermosa, busca obsesivamente la perfección corporal. Por eso es que las dietas, los ejercicios y tratamientos médicos ya no son por salud, sino que son por estética. Y esto finalmente crea mucha insatisfacción y angustia en aquellas personas, especialmente damas, que no logran esos parámetros estéticos que se les vende por los medios de comunicación. El ser humano posmoderno, diríamos, es solo un envoltorio, con un vacío interno, con un vacío en su interior, un vacío de Dios,
con un yo que desea algo más contundente que lo que la sociedad le está dando, algo que le dé esperanza y verdadera satisfacción. La persona posmoderna sigue teniendo hambre y sed de Dios. Este mundo posmoderno se caracteriza por el abandono del pasado y lo relevante. Hay un olvido de la historia, de los hechos buenos y malos del pasado. Solo les interesa el aquí y el ahora. No reconoce lo que tiene, que eso que tiene lo ha recibido, y lo ha recibido de gracia desde otros que por muchos años, ¿cierto?, han invertido y han hecho adelanto para que usted y yo gocemos de lo que hoy gozamos. Solo reclama sus derechos por sobre sus deberes. Este es un mundo light. Personas de plásticos, de cartón, que renuncian al esfuerzo y que optan solo por lo fácil, por lo placentero y por lo gratuito, que le tienen pánico al sacrificio, a las relaciones duraderas, al ejercicio de pensar y a todo lo que demande renunciamiento, disciplina y compromiso. Y sabemos claramente que una sociedad que promueve el facilismo no tiene ningún futuro. Por tanto, el cristiano y la iglesia deben despertar y reconocer que vivimos cambios dramáticos. Muchos cristianos no saben que vivimos en un mundo decadente, en un mundo liberal y relativizado moralmente, que es hostil al cristianismo. Por eso es que niega, persigue y denigra a Cristo y al Evangelio. Por eso es que no podemos ser amigos del mundo. No debemos amoldarnos ni ajustarnos a este mundo posmoderno, como advierte Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. O como dice Primera de Juan 2:17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O como dice Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos, no es posible que un cristiano viva para el mundo. No es lo que Dios espera. Y esto no traerá ningún fruto para ese cristiano y para esa familia. Muchos han adoptado y están de acuerdo con la mayoría de las aberraciones de moda. El aborto, el matrimonio homosexual, el feminismo ideológico. Y están de acuerdo con muchas ideologías de moda que son antibíblicas. Muchas iglesias han abandonado la verdad de la palabra de Dios. Buscan ser importantes y actuales ante la sociedad. Buscan la aprobación social y no ven la corrupción del mundo presente y el peligro latente para la iglesia fiel del Señor. Muchos cristianos han dejado de predicar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Lo ven como algo impopular y como algo que aleja a las personas. Por eso es que no hablan del pecado, no hablan del juicio, no hablan del mensaje de salvación. Pero nosotros debemos seguir predicando el Evangelio y a Jesucristo crucificado, como dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Más nosotros predicamos a Cristo y a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Así que necesitamos de valentía para seguir predicando que Cristo es el único y exclusivo medio de salvación. Olvidan que Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro dice ahí en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la única esperanza de salvación para este mundo. 1 Timoteo 2:5 dice Pablo: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Estas verdades son claramente contrarias a todo pensamiento y práctica postmodernista. Muchos cristianos no ven que el postmodernismo ateo está amenazando al cristianismo bíblico. Así que, hermanos, debemos resistir para no ser absorbidos por el pensamiento actual. El expresidente Obama, expresidente norteamericano de la nación más cristiana del mundo, dijo en una oportunidad: nosotros no nos consideramos una nación cristiana, ni una nación judía, ni una nación musulmana. Nos consideramos una nación de ciudadanos que están unidos por ideales y un conjunto de valores, independientemente de lo que fuimos anteriormente. Ahora somos una nación de no creyentes. Esto dijo él.
Y esa es la realidad. Aquí se cumple lo que dijo Pablo en Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, necios. Así que necesitamos enfatizar lo que hace al cristianismo algo único y especial. Establecer la verdad de Dios en contraste con el pensamiento del mundo. Dar toda la gloria y honra a Dios. Testificar de Cristo, predicando el verdadero evangelio de la salvación. Edificando la fe a cada uno de aquellos, ¿cierto?, que han sido salvados. Comprometer al creyente en un servicio único y exclusivo para Dios. Defender la fe que ha sido una vez dada a los santos y esperar sin mancha el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es todo lo contundente. Todo lo demás es hojarasca. Todo lo demás termina siendo tamo. El pensamiento postmodernista del cual estamos hablando se ha infiltrado en muchas iglesias y congregaciones. La iglesia liberal está llena de ovejas del rebaño postmodernista y liberal. Muchos están sumidos en este mundo que no se dan cuenta que sus pensamientos, que sus deseos, que sus conductas son anticristianas y que son postmodernistas. Muchos son súbditos de la cultura relativista. Acomodan su pensamiento, lenguaje y conducta para no parecer diferentes al mundo. Toman una posición neutral, tibia y repulsiva, la cual dice el Señor que vomitará de su boca, porque no es posible que alguien sea neutral como hijo del Señor. Se avergüenzan de decir que la Biblia es la palabra de Dios. No se identifican como creyentes en sus colegios, muchísimos. Otros no se identifican como cristianos, ¿cierto?, en sus universidades. Y muchos otros no se identifican como hijos de Dios en sus trabajos. Muchos están empeñados en convencer al mundo de que la iglesia puede ser tan moderna, inclusiva y de mente abierta como lo es el mundo. Hasta el extremo de reinventar el evangelio o de enchularlo para adecuarlos a las preferencias de la sociedad y así dar un evangelio a la carta ideológica según, ¿cierto?, como cada uno lo quiera. Los cristianos no debemos ceder ante el posmodernismo. No podemos sacrificar la esencia de nuestra fe. La fe y doctrinas fundamentales de la iglesia fiel son incompatibles con la noción, postura y práctica posmoderna. Debemos, como decía el apóstol, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué debemos hacer entonces los cristianos en medio de este mundo posmoderno? Debemos aprender a descubrir y desenmascarar a este mundo ateo, posmodernista, arrogante e inmoral. Debemos valorar el mensaje fiel que tenemos como cristianos, que es además lo que el mundo necesita, que es lo que necesita el pecador posmodernista. Si queremos causar impacto significativo sobre el mundo, debemos entonces, hermanos, permanecer firmes y fieles, sin pactar y valientemente proclamar la verdad a pesar de la hostilidad del mundo. Cristo lo hizo, la Iglesia Apostólica lo hizo así, y aún los reformadores lo hicieron a costo de sus propias vidas. Necesitamos como cristianos recuperar la distinción del Evangelio y la confianza en el poder de la verdad de Dios que puede regenerar al pecador. Necesitamos proclamar con osadía que Cristo es la única verdadera esperanza y el único cambio para nuestra extraviada patria. Así que, hermanos, dispongámonos a vivir como Dios quiere y no según el mundo liberal. Honremos a Dios antes que al mundo. Vivamos dignamente nuestra fe cristiana y seamos consecuentes con la fe que profesamos en todos los ámbitos de la vida. No vivamos una fe avergonzada ni escondida, sino gloriosa, transparente, genuina y sostenida para la gloria y honra de nuestro Dios. Fortalezcamos nuestra cosmovisión bíblica personal con el poder de Dios, con la oración, con el estudio profundo de la palabra de Dios, con la asistencia sacrificial a cada culto, con un compromiso real al desarrollo y sustento de la obra de Dios, y con una vida de separación de lo profano e inmoral, con una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Así que lo que el Señor quiere es que hoy seamos sal y luz para este mundo posmoderno. Claramente, tanto el modernismo con su razón
o el posmodernismo, con su emoción, no han cumplido con sus utopías, con sus ideales. La sociedad sigue gritando por algo sólido y esperanzador. Y lo único que verdaderamente trae dicha y felicidad, sabemos que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia hace al hombre alguien nuevo, lo regenera desde adentro, produce una transformación, una metamorfosis, le da una nueva vida, le da nuevas esperanzas, le da nuevos ideales y le da un nuevo destino. Así que no hay cambio real, no hay cambio posible para el individuo y cambio real para nuestra patria fuera de Cristo y fuera del Evangelio. Dios bendiga su santa palabra.